Continuamos en Habla el Pueblo, amigos televidentes. Hemos anunciado la presencia de Carlos Alberto Prado Flores, defensor del aeródromo de Coique, ese aeródromo que tanta historia tiene, defensor delegado de Quiñones, y además ha sido un posesionario afectado, porque él ha estado desarrollando actividades en Coique. Está con nosotros y le damos la bienvenida. Buenas noches. Rafael, buenas noches. Bueno, aquí siguiendo pues con la lucha por Coique. Coique, que quiero reiterar en esto, es un patrimonio de la nación peruana, producto de una donación y aporte de más de 500.000 peruanos en el año de 1941, aeródromo donado por la Liga Nacional de Aviación en 1944, un bien intangible cuyo cargo, ojo, no carga con lo que se ha querido engañar. Es decir, este aeródromo nunca ha tenido cargas, en el sentido que nunca ha tenido hipotecas. Nunca ha tenido prenda, pero siempre ha tenido el cargo de la donación. Recordemos que este aeródromo no solo se donó por el principio de encontrarnos en un conflicto armado, sino porque la gente que fundó la Liga Nacional de Aviación también entendía que este es un país que necesita ser inclusivo, para usar la palabra que tanto se abusa ahora, pero ellos sí lo pensaron, ser un país inclusivo y un país comunicado que tenga una reserva aérea sólida, no solo para la defensa de la patria, sino para podernos comunicar. ¿Qué área representa o representó Coique? El área es algo más de 64 hectáreas, son 649.000 metros cuadrados. Como en San Bartolo, don Es un número clave para los conflictos del momento. Sí, claro, en San Bartolo siempre hay un apellido que retorna, ¿no? Que es Miro Quesada y el comercio, que siempre están desinformando. No, es interesante, ¿no? El Comercio fue un periódico que apoyó y estuvo con la donación y apoyó mucho esta donación, pero de pronto, con la venta ilegal, ilegítima, espuria del aeródromo de Coique, bien intangible de la patria, han callado en todos los idiomas. De pronto la prensa nacional no conoce Coique. No saben que Coique está paralizado, no saben que la pista sigue ahí, no saben que las aeronaves de Aciáboli, a pesar de que fueron 4 planeadores, no fueron robadas, ¿ya? Y todos los abusos que se cometieron siguen ahí en Coique. Las aeronaves de mi propiedad siguen ahí en Coique, aeronaves todas ellas dedicadas a proseguir con el mandato de los donantes, es decir, fomentar el desarrollo de la aviación civil, y en nuestro caso, y en mi caso, perdón, sin fines de lucro, al igual que Aciáboli. Hemos hecho que mucha gente que se le dijo, ustedes no volaran, ¿ya? Sí volaran, porque la aviación y el mandato y el espíritu de esta donación fue hecho para que todos los peruanos estemos integrados, para que todos podamos comunicarnos, para que no se den casos como lo que vemos en Puerto Esperanza, en el Purús, donde no hay servicio comercial. No hay quien llegue. Cuando si hubiese mantenido el espíritu original que dio nacimiento a Coique y a la Escuela Central de Aviación Civil, tendríamos a mucha aviación general. Seríamos un país ejemplar y todos los peruanos estaríamos comunicados, vinculados en lugares donde jamás van a aparecer las compañías aéreas porque no les es negocio. Pero cuando los peruanos aprendamos a volar y comunicarnos, como ocurre en Bolivia, en Colombia, todos los países limítrofes, y ni qué decir en países desarrollados, vamos a ver por qué fue tan importante esta donación y el espíritu de esta para el país. ¿Cuál fue el pretexto, don César Augusto Ávila, no? Construir. Y entran constructoras. Una chilena Vesco, que después dice que se ha retirado, Graña Montero, de Hmon, y participan todos de Consuno en estas 64 hectáreas. Pero, Rafael, aquí vemos una manifestación clara de un peruano de corazón, lo conozco mucho, de que se está contraponiendo la venta del país en pedazos a los intereses nacionales, al espíritu de la peruanidad. Entonces, aquí o nos paramos bien firmes para defender lo que es nuestro, o vamos a terminar aquí un día con una bandera de remate en la cabeza. Que Carlos Prado nos ayude a nosotros y a los televidentes a entender en qué situación se encuentra esto de los terrenos. 64 hectáreas acá nomás en Lima Norte. ¿Cómo está la situación de las constructoras? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, porque hubo una reacción de los vecinos muy fuerte. Sí, claro que sí. Porque aquí tenemos que ponerlos en contexto. Es cierto que hay una necesidad de vivienda, o sea, nosotros no podemos negar que hay necesidad de vivienda.
Aquí, ojo, ningún vecino, ni yo en lo personal, ni la Ciáboli se están oponiendo a que haya libertad de empresa y a que se construya. De hecho, gente que nos apoyó muchísimo, que ha sido un grupo de generales de la Fuerza Aérea, generales, no como los últimos comandantes generales, Amamé, por citar a uno, que estuvo procesado, hecho sea de paso, y con favores del Poder Judicial ha prescrito su caso, pero hoy eso hablaremos más adelante. Un grupo de generales planteó, ¿ya?, con una carta que está bien. Señor, se lo plantearon Humala, se lo plantearon al presidente García también, que construyan esta constructora, pero que se van a construir donde realmente hay una necesidad de vivienda. Y ellos plantearon que estas viviendas se construyan en Pisco, Chincha o Ica, donde vemos que no se ha hecho ninguna cosa desde el desastre de 2007. ¿Ya? Se podía hacer, pero claro, ¿qué responde el Ministerio de Vivienda en esta carta? Que aquí se la envían al general Oscar Carrillo Tuesta. Le dicen, oye, ¿sabes qué? En realidad Lima necesita más vivienda. O sea, contraponiendo una cuestión proporcional. Ciertamente Lima, siendo una ciudad de 9 millones de habitantes, va a necesitar más vivienda que Ica. ¿Ya? Pero en realidad no se estaba viendo el fondo de lo que estos generales planteaban. Uno, Coyique no se puede tocar, se necesita bien decir, pero Coyique es un bien intangible, no se puede tocar. Vayan a hacer vivienda donde hay peruanos que no solo necesitan vivienda, sino que están viviendo en escombras, en chozas de estera, claro, y sin servicios. Era una cosa totalmente viable, pero no, hoy respaldo, porque lo de Coyique, Rafael, tiene que entenderse como lo que es el ícono de la corrupción integral que existe en este país, porque para que se lleve esto de Coyique no solo se necesitó de la voluntad de un presidente que, en mi opinión, corrupto, y lo podemos demostrar con el decreto supremo 007-2011 de EFAP, en la cual recordemos que 14 meses después de ser vendido ilegalmente el aeródromo de Coyique, recibe el señor presidente Alan García, saca un decreto supremo derogando el decreto supremo que recibió la donación en 1944. O sea, el mismo García reconoce que sí hubo una donación. Pero lo que es peor, fue que recién deroga el decreto por el cual se creó la base FAP Coyique. O sea, no solo se vendió un bien intangible, sino que se vendió una base de la Fuerza Aérea, y donde muchos generales cobardemente callaron bajo el pretexto que tengo que obedecer al jefe supremo. Yo no he encontrado ninguna parte en la Constitución, ni en ningún código, que un comandante general tenga que ser el sirviente, ¿ya?, y compañero de comparsa de la corrupción. Ahora, ¿pero qué le dijeron al público en ese momento? Vamos hacia el 2010, hacia el 2011, y señalaban lo siguiente, ¿no? Decían, muchas casas hay en la zona, es peligroso volar ahí. ¿Qué le dice Carlos Prado a ese argumento? Porque decían, no, ya quedó dentro de la ciudad Coyique y por tanto tiene que esto venderse. ¿Qué dices al respecto cuando ellos esbozaban ese planteamiento? Una de las grandes farsas que se han creado, porque se consiguieron a un capitancito, unos mayorcitos, un comandantito, esos echados de la FAP, esos que jamás sirvieron para algo en la FAP, ¿ya?, y que pretenden a la vejez y reponer su fracaso económico, su fracaso patrimonial, y se pusieron de amanuenses de la corrupción y dándosela sin tener credencial alguna, ¿ya?, de asesores del Fondo de Vivienda, del Ministerio de Vivienda o de quien fuese necesario, diciendo no, es peligroso. Falso. Prueba de ello, ¿ya?, son las estadísticas. Cuando uno habla de cosas tan específicas y claras como es la aviación, debe irse a las estadísticas. Entonces uno debe ver en 100.000 despegues cuál es el ratio o relación, ¿ya?, de accidentes por despegue. Y está demostrado, pueden ir a las cifras de AOPA o ASI, FA y de las autoridades europeas más serias, ¿ya?, en un aeródromo, ¿ya?, en que se opera aviación general, ¿ya?, es el 99.88 periódico libre de accidentes, porque
¿Qué accidente puede haber cuando uno opera bien? Pues la aviación es una actividad que se debe desarrollar con toda seguridad. Yo les pregunto a esos sabios, ¿cuántos accidentes hubieron en Coique? ¿Cuántas fatalidades hubieron en Coique en los últimos 30, 35, 40 años? Quiero que me muestren una. La pregunta de don César Augusto Dávila. Bueno, es que tenemos alguna función en camino, tenemos que movernos de algún modo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Lo que tenemos que hacer es, número uno, esperar que el Poder Judicial se porte a la altura. Aquí no solo se trata de hacer cumplir la ley, aquí esto es una cuestión patriótica. Muchos jueces se han vendido, muchos fiscales ha habido que arriarlos porque le tienen miedo. Acá el problema no es solo la corrupción, sino es la cobardía con la que muchos se conducen. Pero felizmente hemos encontrado algunos jueces probos, por eso que todavía estamos luchando y luchando firme y avanzando con nuestra nulidad de actos jurídicos. ¿Por qué es importante esta nulidad de acto jurídico? Porque destruye esta barbaridad que fue la venta, el acto jurídico que fue la venta ilegal del aeródromo Coique. El asunto acá que también se debe tener en cuenta, sobre todo esos que hablan de la gente que necesita vivienda, de las necesidades, la pobre gente que necesita una casa, señores, ustedes están estafando, hay que decirle, están estafando, porque vamos a partir del presunto negado que se pudiese construir. Cuando venga la nulidad, ¿quién va a escribir eso? ¿Cómo se va a independizar? Eso no puede ser, eso está mal nacido y no puede existir ningún edificio ahí. Y lo que se ha construido en base a una licencia de construcción ilegal y muy limitada. Que Comas ha dejado paralizada, ¿no? La paralizó alcalde, esta gente, la gente a quien se le otorgó esta licencia, consiguió unos jueces muy gentiles, muy amigables, y le dieron un amparo sobre una agencia temporal, y eso muy limitada en lo que... Vamos a regresar, estimado Carlos, don César Augusto Dávila, con esos detalles, la parte jurídica, ya lleva varios años esto, ¿cuándo se resolverá? Justicia que tarda no es justicia, es un aforismo de la ley, de los abogados, y regresamos con ello y mucho más.